Hay una familia que llegó a Hollywood en una camioneta con 5 hijos sin dinero y escapando de una secta. Eso ya es suficiente argumento para una película. Pero la historia de los Phoenix no necesita dramatización porque la realidad fue más extraña, más oscura y más conmovedora que cualquier cosa que alguien pudiera escribir sobre ellos. Cinéfilos de Fuera de Foco, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Aileen Ruiz y por aquí estamos de regreso. Y esta vez es un poco distinto porque vamos a hablar de un caso en particular que hasta te diría que es un poco biográfico, pero desde que conozco esta historia me impactó demasiado y quise investigar más a fondo para traerles este video. Antes de entrar de lleno, necesito hacer una pausa para hacer un trigger warning. Este video toca temas bastante delicados que pueden ser difíciles de procesar. Si estás en un momento vulnerable o sabes que estos temas te pesan, por favor, date permiso de pausar, de alejarte o verlo para después. Pero bueno, empecemos desde el principio porque es la base de todo. John y Arlene, o cómo alguien termina en una secta. Para entender todo esto, empecemos con los padres. John Lee Bottom era carpintero, nacido en California. Arlene Dunetz era secretaria, nacida en el Bronx, hija de inmigrantes judíos de Hungría y Rusia. Se conocieron en 1968 mientras Arlene hacía autostop por el norte de California. Se casaron de inmediato. Su primer hijo llegó en 1970 en Oregon y lo llamaron River Youth. El nombre venía de la novela Siddhartha de Hermann Hesse y el apellido por la canción de los Beatles. Pues sí, así se nombra a los hijos cuando eres joven, eres hippie y sientes que tienes el mundo a tus pies. 2 años después llegó Rain en 1972. Nacía en Texas mientras la familia todavía se movía. Y ese mismo año sucedió algo que lo cambiaría todo. Para entender qué pasó, hay que entender el contexto del momento. Estamos a finales de los años 60 e inicio de los 70s. Estados Unidos acababa de pasar los asesinatos de Martin Luther King y Robert Kennedy. La guerra de Vietnam está en su punto más alto. El movimiento hippie empieza a resquebrajarse. Y en ese vacío, este momento en el que mucha gente sentía que el sistema y el mundo les había fallado, empezaron a aparecer grupos que prometían algo diferente. Comunidad, propósito, un camino alternativo. Uno de esos grupos nació exactamente en 1968 en Huntington Beach, en California. Lo fundó un hombre llamado David Brandt Berg, que hasta entonces había sido un pastor evangélico. Berg tenía 49 años, empezó predicando en un café a surfistas y jóvenes de la contracultura. Inicialmente empezó con unos 35 miembros. Los llamó Teens for Christ, o sea, jóvenes de Cristo o jóvenes por Cristo. Su mensaje era simple y atractivo. El apocalipsis está cerca, el mundo corrupto va a caer y nosotros somos los únicos que lo vemos. Vive con nosotros, comparte todo, el amor es libre. A Berg lo empezaron a llamar Moses David o simplemente Mo. Y las cartas que enviaba a sus seguidores, las Mo Letters, se volvieron el eje de toda la doctrina. Publicó casi 3,000 en 20 años. Y no eran mensajes espirituales convencionales. En una de ellas, en 1972, declaró que era el profeta de Dios para el mundo contemporáneo. En otras, desarrolló lo que llamó la ley de la libertad, que básicamente decía que Dios es amor y amor es sexo. Por lo tanto, el sexo no debería tener límites de edad ni de relación. Y no es una interpretación, es exactamente lo que escribió. Creo que ya pueden ver hacia dónde vamos, ¿verdad? El grupo creció rápido. En 1969, Berg tuvo una revelación de que un terremoto inminente iba a destruir las ciudades costeras de California. Así que tomó a sus seguidores y los sacó del estado. Empezaron a caminar por Estados Unidos y Canadá haciendo demostraciones en las calles, predicando el fin del mundo vestidos de silicio y con cenizas en la cara. La gente que los veían pues pensaban que estaban locos y los pueden juzgar, pero muchos otros sí se les unían. A finales de 1969 establecieron una colonia de casi 2 kilómetros en Thornburg, Texas. Y en 1971 ya decían tener más de 4,000 miembros. Y entonces empezaron a expandirse en el mundo entero. Para 1974, según el propio Britannica, la mayoría de los miembros del grupo se habían dispersado como misioneros a tiempo completo por distintos países. Comunas en México, Japón, Australia, Reino Unido, Francia, España, Sudáfrica, Filipinas, Venezuela, Ecuador. A su punto más alto, la CBC de Canadá documentó que el grupo tenía decenas de miles de miembros en todo el mundo. La gente con empleo fuera del grupo era catalogada como Systemites, gente del sistema. Los miembros no trabajaban en empleos convencionales.
No pagaban impuestos, no mandaban a sus hijos a las escuelas. Vivían en comunas cerradas donde toda la economía pasaba por el grupo. Ahora, ¿qué hacían exactamente esas comunas? Bueno, esto es lo que hace que la historia sea especialmente oscura. Berg desarrolló una práctica que se llamaba flirty fishing. Las mujeres de la secta debían ir a bares, seducir a hombres solos y usar el sexo como herramienta de evangelización. Literalmente. La hija mayor de Berg, Deborah Davis, que eventualmente escapó y escribió un libro, lo llamó prostitución religiosa. Al menos 6 mujeres, incluyendo 2 hijas y 2 nietas del propio Berg, denunciaron públicamente haber sido abusadas sexualmente por él siendo niñas. El abuso a los menores no era periférico, estaba en la doctrina. Berg escribió que quería que sus hijos abrazaran la sexualidad desde infantes. Un tribunal familiar de un caso en el Reino Unido catalogó al grupo como una secta autoritaria que practicó abuso físico y sexual sistemático de menores con trauma duradero en los sobrevivientes. Verity Carter, sobreviviente, describió que fue abusada sexualmente desde los 4 años por miembros de la secta, incluyendo su propio padre. Porque la filosofía de Berg decía Dios es amor y amor es sexo, entonces no tenían límites ni de edad ni de relación. Una vez explicado esto de cómo funcionaba la secta y cuál era su doctrina, ahora sí regresemos a la familia. Por supuesto que John y Arlie Bottom no vieron esto desde el inicio porque secta no es como que la gente lo anuncia desde el día 1. Pero bueno, en 1972 la familia Bottom se unió a la secta. River tenía 2 años, Brain apenas cumplía los meses y la organización los asignó como misioneros. Específicamente los mandaron a Venezuela. John fue designado arzobispo de Venezuela, uno de los cargos de la llamada cadena de liderazgo que Berg había establecido, y se instalaron en Caracas. 2 años después nació Joaquín en San Juan, Puerto Rico, en 1974 durante uno de los movimientos de la familia por el Caribe y Latinoamérica. Y luego Liberty en 1976 ya de vuelta en Venezuela. 5 hijos en 6 años. River, Rain, Joaquín, Liberty y Summer. El orden importa para lo que viene. En Caracas vivían en comunidad. Recolectaban fruta, hacían trabajos eventuales, los niños no iban a la escuela. River aprendió a tocar la guitarra solo desde los 5 años. Él y Rain cantaban en las esquinas para reclutar dinero. Un amigo de River, Joshua Greenbaum, recordaría años después. Si ese día no traían suficiente dinero, la familia no comía. Imagínense lo que es cargar con ese peso un niño de 5, 6, 7 años. Aquí un dato que pocas fuentes mencionan claramente. Cuando la familia decidió salir de la secta en 1977, Arlene estaba embarazada de Summer, su sexta hija. Salieron porque los flirty fishing les llegaron de alguna forma. Joaquín lo recordó en una entrevista con Vanity Fair en 2019. Recibieron alguna carta o llegó de alguna forma una sugerencia de eso y dijeron a la chingada nos vamos. Obviamente su salida no fue anunciada. Abordaron un barco carguero que transportaba juguetes de Venezuela a Florida. 5 hijos, 1 por nacer y un apellido que ya no querían usar. Llegaron a Florida y se instalaron con los abuelos maternos de Arlene. En 1979, 2 años después, el apellido Bottom desapareció oficialmente. La familia eligió el apellido Phoenix, el ave que resurge de las cenizas. Y bueno, claro que lo eligieron con toda la intención. Lo que es difícil saber con certeza, y es que nadie de la familia lo ha confirmado en detalle, es todo lo que pasaron estos niños estando en la secta. River, en una entrevista en 1991, causó muchísimo ruido, ya que dijo que perdió su virginidad a los 4 años dentro del grupo. Añadió lo bloqueé, y que estuvo completamente célibe de los 10 a los 14. Años después, Joaquín dijo que era una broma, que a River como que le gustaba jugar con los periodistas y dejarlos así sin saber qué decir. Y a ver, puede ser o puede no. Pero el contexto de la secta, documentado, probado en tribunales, relatado por docenas de sobrevivientes de distintas comunas, no permite descartar la otra lectura tan fácilmente. Lo que sí dijo River en Esquire sobre los Children of God fue esto. Son repugnantes, están arruinando la vida de las personas. Eso no suena a broma. Florida, Westwood, Hollywood. El plan que funcionó. Una vez que dejaron la secta, se instalaron primero en Florida. Luego se mudaron a Los Ángeles. River tenía 9 años. Siguieron tocando en las calles en el distrito de Westwood hasta que los policías los movían porque la multitud obstruía las calles. La madre, Arlene, eventualmente llegó a un casting director de Paramount y consiguió que River tuviera su primera audición. Lo que siguió fue acelerado y extraño. River empezó en comerciales, luego en televisión. En 1982, a los 12 años, tenía un papel en la serie Seven Brides for Seven Brothers.
En 1985 su debut en cine con Explorers y en 1986 Stand By Me. Stand By Me lo cambió todo. River tenía 15 años cuando se filmó. Interpretó a Chris Chambers, un chico con un hogar complicado que carga con una reputación que no merece. Después del rodaje dijo que se había identificado tanto con el personaje que si no hubiera tenido a su familia para volver, probablemente habría necesitado ver a un psiquiatra. Y Joaquín, 4 años menor, seguía por detrás. Actuaba bajo el nombre Lee Phoenix desde niño porque quería un nombre de la naturaleza como sus hermanos. Aparecía en episodios de televisión, en Hill Street Blues, en Morning Star, Evening Star. En 1989 tuvo un papel en Parenthood de Ron Howard. Era el hermano menor de River, así lo veía el mundo. El mayor cargaba con algo que los menores todavía no entendían completamente. Desde los 8 años, River era el sostén económico de la familia. Arlene había intentado trabajar de secretaria, pero pues no le alcanzaba para una casa con 7 personas. El dinero de River mantuvo a la familia y a los 15 años ya era una estrella. A los 17 fue nominado al Oscar por Running on Empty, donde interpretaba al hijo de una familia de prófugos que tenía que decidir entre seguir a sus padres o perseguir su propio sueño como músico. El guión podría haberlo escrito él mismo. El arco de River. Lo que River hacía en pantalla era distinto a lo que hacían sus contemporáneos. Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, los actores de esa generación tenían una presencia magnética muy visible, pero River desaparecía en los personajes de una manera que hacía difícil ver la técnica. En Running on Empty se ve eso. En Indiana Jones y la Última Cruzada, donde jugó al Indiana joven con Harrison Ford, hay algo parecido. Ford luego dijo de él: "Una vez interpretó a mi hijo y llegué a amarlo como a uno". Pero la película que definió quién era River Phoenix como artista fue My Own Private Idaho en 1991. Gus Van Sant le ofreció el papel de Mike Watt, un joven narcolépsico que busca a su madre desaparecida recorriendo las carreteras de Portland. El personaje se desmaya de repente, en cualquier momento, como escapando del mundo cada vez que la realidad se vuelve demasiado. La película es rarísima, mezcla a Shakespeare con un road movie queer, y River la habita de una manera que hace difícil creer que es actuación. Ganó el León de Plata en Venecia, ganó el Independent Spirit, la crítica lo colocó entre los mejores actores de su generación. Pero lo que también pasó con My Own Private Idaho es que River empezó a consumir drogas con más regularidad. Su agente, Iris Burton, rechazó enviarle el guión a la familia cuando se los llegó a sus manos, pero River lo consiguió de todas formas. En el set fue arrestado por manejar borracho y el equipo de producción le confiscó el coche para que no volviera a ocurrir. La coprotagonista de Dogfight, Lily Taylor, diría después que durante ese rodaje River todavía no se metía en nada. Solo bebía, pero que el papel le causó mucho malestar porque era radicalmente diferente de quién era él. Hay algo que recordar y tener presente aquí. River llevaba desde los 8 años siendo el sostén de una familia de 7. Nunca fue a la escuela, no tenía raíces en ningún sistema educativo. Llevaba años cargando lo que vivió en la secta. Y aparte haciéndolo en silencio porque eso era lo que hacía la familia, seguir adelante nada más. Su madre, diría después a Esquire, se fue volviendo cada vez más incómodo siendo el poster boy de todas las cosas buenas. A menudo decía que le hubiera gustado poder ser anónimo, pero bueno, nunca lo fue. La noche de Halloween del 31 de octubre de 1993. En octubre de 1993, River estaba terminando el rodaje de Dark Blood en Utah y Nuevo México. El director George Sluicer recordaría que antes de que lo dejara volver a Los Ángeles por unos días, River le dijo: "Me voy de regreso al pueblo malo". Lo dejó ir y River llegó a Los Ángeles el 26 de octubre. Según Bob Forrest, amigo de River y testigo de los hechos, en los días siguientes se metió un binge de heroína y cocaína con John Frusciante. Frusciante, una disculpa, no estoy muy segura de cómo se pronuncia. Que es el guitarrista de los Red Hot Chili Peppers, que en esa época también estaba en uno de los peores momentos de su adicción. Ninguno de los dos durmió durante días. El 30 de octubre, River supo que había un concierto en el Viper Room, que era este club copropiedad de Johnny Depp y había abierto apenas 2 meses antes. Tocaba un supergrupo llamado P, integrado por Depp, Flea, Frusciante, Gibby Hines y Al Jourgensen. Y River fue invitado a tocar con ellos. Se presentó al club con su novia Samantha Mathis, su hermana Rain y su hermano Joaquín, que entonces tenía 19 años. Durante el concierto, el músico Bob Forrest notó que Joaquín no se sentía bien y le ofreció llevarlo a casa. Por supuesto, River rechazó la oferta. Y poco después el portero lo sacó del club por un altercado menor. Mathis lo encontró afuera y fue a buscar a Joaquín adentro.
Cuando Joaquín salió, River ya estaba afuera convulsionando en la banqueta de Larrabee Street. Rains se lanzó sobre él e intentó reanimarlo y Joaquín salió corriendo a un teléfono público para marcarle al 911. Existe una grabación de esa llamada, son 4 minutos. Joaquín tenía 19 años, estaba llorando y gritando al mismo tiempo, pidiéndole a la operadora que llegaran rápido, que su hermano estaba convulsionando. La llamada fue filtrada a los medios y transmitida repetidamente en los noticieros durante días. River Phoenix fue trasladado al Cedar Sinai Medical Center y a la 1:51 de la mañana del 31 de octubre de 1993 fue declarado muerto. Tenía 23 años, la causa de la muerte fue intoxicación aguda por múltiples drogas: cocaína, heroína, Valium, marihuana y medicamento para el resfriado. Una combinación que el mundo conoce como Speedball. 2 semanas después de su muerte, el Viper Room cerró temporalmente. Johnny Depp siguió cerrándolo cada año el 31 de octubre durante 11 años hasta que vendió su parte en 2004. La banqueta de Larrabee Street se llenó de flores y velas durante semanas. River tenía 2 semanas para empezar a filmar Entrevista con el vampiro, donde iba a interpretar al personaje que terminó siendo de Christian Slater. Slater donó todo su salario al rodaje, $250,000, a las 2 organizaciones de River, Air Save y Air Trust. La película tiene una dedicatoria a Phoenix en los créditos finales. Joaquín y el peso que no se va. Lo que Joaquín hizo en los meses siguientes fue básicamente desaparecer. Se fue a Florida con sus padres y dejó de actuar. La llamada al 911 se reprodujo en televisión y radio durante semanas. Cada entrevista volvía a esa noche, a esa grabación. Periodistas que debían preguntarle por sus películas le preguntaban cómo se sentía haber visto convulsionar a River en la calle. Eso, según quienes lo conocen, fue parte de lo que hizo que se volviera tan hermético con la prensa. Después de casi un año fuera, Gus Van Sant le dio la oportunidad de volver. To Die For en 1995, luego Gladiador en el 2000, donde interpretó a Commodus, y fue su primera nominación al Oscar. Este papel fue un parteagua a todo lo que venía. Pero mientras su carrera escalaba, había otra cosa que también estaba escalando. El alcoholismo del padre había sido una fuente de tensión constante en la familia. Y Joaquín, que creció viendo eso, que a los 19 años sostuvo a su hermano convulsionando en el asfalto, empezó a encontrar en el alcohol una manera de desconectarse. No era todos los días, era algo más difuso. Como alguna vez lo dijo, el problema era que no me sentía conectado a nada y me apoyaba en el alcohol para sentirme bien con eso. Eso era todo. En 2005 filmó Walk the Line. El personaje era Johnny Cash, un hombre marcado por la muerte de su hermano mayor Jack, que murió en un accidente de sierra cuando tenía 15 años. Cash cargó esa culpa toda su vida. La relación entre esos 2 hermanos es el núcleo emocional de la película. Joaquín aprendió a cantar y a tocar guitarra. Estuvo casi un año completamente dentro del personaje. Y sí, fue su segunda nominación al Oscar. Y cuando terminó la filmación, algo se rompió. Me sentí abandonado cuando terminó, completamente suelto, sin un salvavidas. En abril de ese año entró a rehabilitación. Después empezó Alcohólicos Anónimos, que hasta la fecha sigue diciendo que es de las mejores cosas que ha hecho en su vida. Y entonces, en enero del 2006, tuvo un accidente. Los frenos de su coche fallaron en las colinas de Hollywood. El carro volcó y quedó atrapado adentro. Entre los airbags desplegados, todo aturdido, tuvo el reflejo de querer encender un cigarrillo. Lo que no había visto era que el coche estaba goteando gasolina. Si lo encendía, iba a explotar. En ese momento, alguien tocó la ventana del pasajero. Era una voz alemana que le decía, relájate, y Joaquín logró salir del carro. El hombre que le habló y que le arrebató el encendedor antes de que pudiera usarlo era el director Werner Herzog. Le salvó la vida y simplemente se fue. Cuando Joaquín intentó agradecerle, Herzog ya había arrancado su carro y se había ido. Importante aclarar, el accidente no fue consecuencia del alcohol. Pero Joaquín reconoció después que ese fue otro punto de inflexión. Lo vio como una señal de que algo en la forma en la que estaba viviendo necesitaba ser cambiado. Lo que siguió de su carrera iba todo en la misma dirección. Personajes que otros actores probablemente no tomarían. The Master de Paul Thomas Anderson en 2012, donde interpreta a un veterano con PTSD que entra al mundo de un movimiento religioso que es claramente paralelo a la cienciología. Que bueno, muchos también lo podrían interpretar como una secta. Y recordando que Joaquín creció en los Children of God. Por cierto, su tercera nominación al Oscar. Hair, Inherent Vice, You Were Never Really Here, donde gana el premio al mejor actor en Cannes en 2017.
En 2009 vino I'm Still Here, anunció que se retiraba del cine para hacerse rapero. Apareció en el programa de Letterman completamente en personaje, masticando chicle, respondiendo en monosílabos. El mundo creyó que estaba colapsando. Era un mockumentary de 1 año de duración filmado en secreto con Casey Affleck. Lo interesante no era el escándalo, sino el impulso. Un actor que ya tiene suficiente con ser él mismo y aún así quiere ver qué pasa si eso también se convierte en personaje. El Oscar en 2020 y su discurso. Cuando Todd Phillips le ofreció el papel de Arthur Fleck, se reunieron 6 meses antes del rodaje para diseñar el personaje desde cero. Phillips fue claro desde el principio, ninguna versión anterior del Joker le interesaba como referencia. Querían algo completamente nuevo. Lo primero que decidieron fue el peso. Joaquín estaba en 80 kilos y la meta era llegar a 57. Se restringió a manzanas, lechuga y verduras al vapor durante meses. Bajó 23 kilos. Y lo que documentaron tanto él como Phillips es que en algún punto eso dejó de ser solo un cambio físico. A cierto nivel de restricción calórica, el pensamiento cambia y la percepción también. Empiezas a volverte loco cuando pierdes esa cantidad de peso en ese tiempo, dijo Joaquín Phoenix en Venecia. No como anécdota de método actoral, sino como una descripción de lo que le pasa al cuerpo y a la cabeza. Y bueno, luego estaba la risa. Phillips le escribió la risa del Joker como algo casi doloroso, una parte de él que está tratando de salir. Joaquín practicó solo durante semanas sin poder mostrársela a nadie. Eventualmente le pidió a Phillips que fuera a su casa a ver su audición de la risa. De verdad me imagino qué momento tan raro, tan extraño. Para construirla estudió el afecto pseudovulvar, un trastorno neurológico real que causa episodios de risa o llanto involuntarios completamente desconectados del estado emocional de la persona. La película ganó el León de Oro en Venecia. Sí, generó mucha controversia, pero en la temporada de premios de 2019-2020 Joaquín arrasó con todo. El 9 de febrero del 2020 ganó su primer Oscar. Dio un discurso que empezó hablando del activismo animal, de la industria láctea, de inseminación artificial, del racismo en el cine. Y la verdad fue todo lo que la gente esperaba de Joaquín Phoenix. Raro, político, sin concesiones. Varios en la sala y muchos de nosotros en nuestra casa también no entendíamos qué estaba pasando, qué estaba diciendo. Pero al final, cuando ya se estaba acabando el tiempo, se quebró. Dijo, he sido un canalla en mi vida, he sido egoísta, cruel a veces, difícil de manejar. Les agradezco a todos en esta sala que me dieron una segunda oportunidad. Hizo una pausa y entonces dijo lo siguiente. When he was 17, my brother wrote this lyric. He said, "Run to the rescue with love and peace will follow." Thank you. No dijo directo el nombre de River, pero no lo necesitaba. La letra era de una canción llamada Halo de Aleka Satik, la banda que River formó con su hermana Rain. River la escribió como respuesta a sus fans por las cartas que le enviaban. Y Joaquín guardó esta carta 27 años después para ese momento, en el escenario más visto del año sosteniendo un Oscar en su mano. Lo que queda. En septiembre del 2020, 7 meses después del Oscar, Joaquín Phoenix y Rooney Mara tuvieron a su primer hijo. Lo nombraron River. Rain Phoenix lanzó en 2019 un álbum también llamado River, en el aniversario de su muerte. Dijo que tenía 20 años cuando River falleció y que le costó demasiado procesar todo lo que había pasado. También dice que quiere que la gente recuerde que River no era un mártir ni una leyenda, que era un tipo que pensaba que si la fama servía para algo, era para eso, para hablar de lo que importa. Liberty y Summer Phoenix tuvieron carreras más modestas en el mundo del entretenimiento. Liberty estuvo casada con el actor Ethan Suplee. Summer estuvo casado durante años con Casey Affleck, que bueno, ya sabemos cómo acabó eso. Fue acusado de acoso y se divorció. La madre, Arlene, se cambió el nombre a Hart Phoenix, sigue viva, dedicada al activismo medioambiental. El padre, John Bottom, desarrolló alcoholismo con los años. River lo sostuvo económicamente desde niño y bueno, la relación fue complicada. Y bueno, un poco de lo último, en 2025 Joaquín protagonizó Eddington de Ari Aster y considero que es uno de los actores más valiosos y más talentosos de esta generación. Así que si lo piensan bien, esta historia no empieza con Hollywood. No empieza con una audición ni con una gente que vio a un niño cantar en la calle y pensó que tenía talento, así que lo casteó. Empezó mucho antes, con 2 personas que estaban haciendo autostops, se casaron rápido, que creyeron en algo que resultó ser una secta, que tuvieron 5 hijos en medio de predicaciones de comunas en Caracas y que un día decidieron huir en un barco. Y que cuando llegaron a Florida y tuvieron que decidir cómo llamarse, eligieron Phoenix.
porque querían creer que de las cenizas se puede salir. Algunos de ellos lo lograron, otros siguen en proceso. Pero lo que esta historia muestra con bastante claridad es que para que haya cenizas, primero tuvo que haber fuego y esta familia tuvo mucho. Pero bueno, cinéfilos de Fuera de Foco, este fue el video del día de hoy. Un caso bastante impactante que pasaron por muchas situaciones muy fuertes. Dime en los comentarios si tú ya conocías a fondo este caso. Y bueno, cualquier otra cosa que me haya faltado mencionar o decir, también te estoy leyendo ahí en los comentarios. Igual háganme saber si les gustó este formato de videos más biográficos, para que entonces yo lo siga haciendo. También si quieren que hablemos de algún caso en particular, de alguna persona, alguna familia, ya saben, ahí en los comentarios y de este lado lo hacemos. Pero bueno, muchas gracias a nuestra fantástica editora Dan, que siempre se avienta estos videos larguísimos que le quedan increíbles. Y bueno, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales de Fuera de Foco, en Instagram, Facebook, Twitter, aquí en YouTube. Si no se han suscrito, suscríbanse, denle like. A mí me encuentran en todos lados como @Ailín de Ruiz. Y bueno, nos vemos en el siguiente video.